Buenas tardes a todos los que nos acompañan vía redes sociales para la celebración de la Santa Misa en este miércoles de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús, que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y permanezca constantemente con cada uno de ustedes. Querida comunidad, querida gente, en esta Santa Misa especialmente rezamos por sus intenciones, por las intenciones de sus familias, por sus enfermos, por los que están pasando algún momento de dificultad. Y encomendamos muy especialmente a Marcos Vázquez, Pablo Balestrini, Gladys Pizerquia, Román Canelli, Miguel Cutipa, Amalia Aguilar, Julián Izarraga, Manuel Lozano Pasos, José Amado Aguirre, a Monseñor Aloisi Urán, que fue arzobispo emérito de Ljubljana, tuve oportunidad de conocerlo en el 2017 junto al padre Mirko, falleció el 11 de abril, y por la salud de Estela, Fausto, Ariel Delgado, Silvio Cufré, Julián, Néstor Carcani, Nora Alegreto, Sofía y su hijo, Bautista, Ana Aguilar, por todo el personal del geriátrico en familia, por todos los enfermos de nuestra comunidad, por los que están solos, por los niños, por los abuelos, por el personal de salud, por todos los que tienen que ir a trabajar exponiendo su salud y la de sus familias, y en una acción de gracias particular a la Virgen de Guadalupe. En este tiempo pascual, tiempo del triunfo de la vida, reconozcamos nuestra necesidad de vivir como resucitados, muriendo a todo aquello que nos aleja del Señor y de nuestro prójimo. Volvamos a Él pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Juntos, como comunidad, glorifiquemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el triunfo de la vida en la resurrección. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos por tu bondad que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En familia, juntos disfrutemos de la palabra del Señor, que quiere en este tiempo pascual particularmente enseñarnos a descubrirlo en las cosas simples y cotidianas del día a día. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él,
lo mismo que Juan, le dijo: «Míranos». El hombre los miró fijamente esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó de inmediato. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto se puso de pie y comenzó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamada la Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Alégrense los que buscan al Señor. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Descendientes de Abraham su servidor, hijos de Jacob su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio.
Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. A lo largo de estos días, de esta semana llamada de octava de Pascua, donde prolongamos con la misma intensidad la alegría, el gozo del triunfo de Jesús en nuestras vidas y en toda la Iglesia por su resurrección, la palabra del Señor nos invita a reflexionar cuál es esta onda expansiva de la resurrección en la gente de aquel tiempo y hoy en día en cada uno de nosotros, en nuestras vidas y en lo más profundo de nuestro corazón. La intención de poder reflexionar esta llamada onda expansiva de la Pascua, de la resurrección, es ante todo entender que la Pascua, querida gente y querida comunidad, ilumina nuestra vida, ilumina nuestro corazón, hoy, aquí y ahora, del mismo modo que lo hizo en su momento con los discípulos, con quienes esperaban la resurrección y con quienes creyeron por ese acompañamiento del resucitado que los hizo entender que realmente Él estaba vivo y le había ganado a la muerte. Hoy el Evangelio nos presenta el hermoso relato de los discípulos de Emaús. Es un relato que tiene ante todo una inmensa profundidad en lo que es la enseñanza del camino de los discípulos frente a la situación del dolor y cómo Jesús sale a nuestro encuentro en ese camino del dolor. El relato donde el Evangelio comienza diciéndonos que el primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño poblado llamado Emaús, que distaba unos 10 kilómetros de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad donde se había crucificado al Señor, donde Él se había entregado todo, donde había sido sepultado. Jerusalén, sin duda, si tenemos la posibilidad de hacer ese esfuerzo como lo hemos hecho ayer con María, entramos en el corazón de ellos y seguramente lo que había en esos discípulos era tristeza, era dolor. Seguramente estos discípulos habían conocido a Jesús, habían escuchado su enseñanza, lo habían visto y oído, habían visto cómo daba salud y cómo obraba milagros, cómo con su vida generaba vida. Sin embargo, todo eso, que era vida en abundancia en Cristo, parecía que se había acabado con su crucifixión, con su muerte. Parece que todo eso se había simplemente desvanecido y ya era un recuerdo nada más. La imagen de esos discípulos saliendo de Jerusalén y volviendo a Emaús es la imagen de los discípulos que vuelven a su vida anterior, a su vida antes de conocer a Jesús. Emaús es ese poblado de donde ellos salieron y sin duda donde no lo habían conocido a Cristo. Sin embargo, en ese camino de dejar atrás Jerusalén, el dolor, la cruz y volver a la vida de siempre, allí es donde aparece Jesús y los acompaña en el camino. Es muy delicado el ver cómo Jesús los acompaña, no irrumpe en sus vidas, los escucha. Escucha que están entristecidos, que hablan de Él, que hablan de lo que había ocurrido en esos días, de lo doloroso de la cruz y de la muerte. Ellos están apesadumbrados, tienen tristeza y ya no tienen esperanza, por eso no esperan justamente en un reencuentro con su Señor.
sino que lo dejaron en una tumba. Y es ahí donde Jesús, por medio de una pregunta, ¿de qué hablan? ¿De qué hablaban en el camino? Y ellos, indignados, le preguntan, ¿cómo? ¿Sos el único que no sabes lo que pasó con Jesús? Y escuchándolo Jesús, casi de un modo muy delicado, les dice, duros de entendimiento, hablando en criollo, son cabezas duras. ¿No era necesario que muera para entrar en mi gloria? ¿Acaso Moisés y los profetas, la Escritura, no hablaba de esto? ¿No supieron entender lo que les expliqué a lo largo de este tiempo? Qué hermoso, querida gente, que sepamos que ese camino de los discípulos de Emaús es muy parecido a nuestra vida. ¿Cuántas veces queremos dejar cosas que son como una Jerusalén donde hay dolor, donde hay una tumba vacía, donde pareciera que Cristo ya no está vivo, y nos escapamos? Queremos dejar atrás y no sanar. Sin embargo, Jesús sale a nuestro encuentro, quiere explicarnos, quiere darse a conocer nuevamente, pero a veces hay algo que nos impide reconocerlo. Estamos como cegados, nos obstinamos inclusive hasta quedarnos en la tristeza y acampar en ella. Jesús, justamente, con su palabra, con su cercanía y con su mensaje, nos saca de la tristeza. Sacude nuestros corazones para que no echemos tiendas de campaña en el dolor y en la tristeza, sino que avancemos con Él. Si avanzamos con Él, nos ocurrirá lo mismo que le pasó a los discípulos. Esos discípulos tristes, apesadumbrados, pero que cuando caminaron con Cristo, a pesar que todavía no lo habían descubierto, se sintieron cómodos con Él y lo invitaron a quedarse, a que comparta con ellos la mesa. Es hermoso lo que el Evangelio de Lucas hoy nos dice, que lo reconocieron al partir el pan. Ese pan que partimos, gente, es la Eucaristía, es cada misa, donde tenemos la posibilidad única, cada uno de nosotros, de nuevamente reconocerlo al resucitado que se hace alimento para nosotros. Los discípulos, nos dice el Evangelio de Lucas, que al reconocerlo al partir el pan, en esa Eucaristía, llamémoslo, se dieron cuenta que era el Señor, que era verdad que estaba resucitado, y ya cambia su corazón, hay una conversión, dejan la tristeza de lado y decididamente vuelven a Jerusalén, porque saben que en esa tumba no simplemente hay un muerto, sino que es una tumba vacía porque Jesús está vivo. Que hoy sepamos reconocer qué cosas son como esa Jerusalén de la cual queremos escaparnos y sepamos descubrir cómo el Señor sale a nuestro encuentro en el camino y que sepamos descubrirlo, escucharlo, para que sane, para que reconforte, para que nos dé fuerzas nuevas y volvamos nuevamente a esos lugares que parecieran ya estar enterrados en nuestro corazón y descubramos que hay vida y que no estamos solos, que hay una comunidad, que hay mucha gente que está con vos porque sos bautizado y perteneces a esa gran comunidad que es la familia de Cristo y es la Iglesia, como lo hicieron estos discípulos, que se reencontraron con los otros discípulos y encontraron que no era algo solo de ellos, sino que Cristo también se había parecido a ellos y Cristo estaba en medio de ellos. Que así sea. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto bendito de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, el sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación del alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, con San Vicente Ferrer y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge Rubén y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, particularmente a quienes te hemos encomendado hoy en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad, con amor y con confianza, elevemos nuestra oración al Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de nuestro Señor Jesús esté y permanezca con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Padre, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido los renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Habiendo celebrado al Señor resucitado junto a nosotros, podemos continuar en alegría y en paz. Les deseo que tengan una muy buena tarde. Dios mediante nos reencontramos mañana para la celebración de la Santa Misa a las 18 horas y los invito el día viernes a las 17 horas. Juntos rezaremos el Vía Lucis, que es el camino de la luz, el camino al resucitado que se hace presente en medio de nosotros.